Bien, sean todos bienvenidos, bienvenidas a este espacio para profundizar sobre temas esenciales de nuestra América, en la voz de sus protagonistas. En este caso vamos a trabajar las luchas por la defensa de la vida, la tierra y el territorio del pueblo mapuche. Y para ello agradecemos que nos haya aceptado la invitación a Moira Millán. Ya es defensora de derechos humanos, es parte del pueblo mapuche y es huaychafe del pueblo mapuche. Bienvenida, Moira, y gracias por aceptar nuestra invitación. Arrancamos con una primera Mari, pregunta, un Moira. gusto, Alfonso, un placer como siempre. Gracias, Moira. Arrancamos con la primera pregunta. ¿Quién es Moira Millán? Bien, es una pregunta que bastante simple de responder para mí. Soy huaychafe. Huaychafe significa defensora, también guerrera, porque el huaychán es la lucha. Pero el huaychán despierta espíritu de autodefensa que vienen nutridos ancestralmente. Es decir, que yo nací ya con ese espíritu. Y en el andar ese espíritu se despertó, ¿no? Al ver tantas injusticias, tanta vulneración a mi pueblo. Entonces ese espíritu despertó en mí el deseo de abrazar el resguardo de la vida y por lo tanto asumir mi condición de huaychafe. Se forjó ese espíritu de luchadora, de guerrera, de defensora de la tierra y del territorio. ¿Cómo fuiste construyendo ese espíritu y ese lugar dentro del pueblo mapuche? Bien, a los 18 años me encontré con mi pueblo. Yo crecí en la ciudad de Bahía Blanca, en un ambiente de mucha pobreza, de muchas carencias, incluso de hambruna. Soy hija de un obrero ferroviario, soy melliza con un hermano varón, éramos muchos hermanos, éramos 6. Y mi mamá, ella era una mujer que trabajó toda su vida limpiando casas y tenía mucha memoria y mucha conciencia de clase. Siempre nos contaba lo que habían hecho los terratenientes, los latifundistas en nuestros territorios y cómo le habían despojado la tierra. Entonces crecí escuchando desde los testimonios de mi madre lo que le había pasado a mi pueblo. Pero a los 18 años me encontré con mi pueblo y ahí, a través de la espiritualidad, asumí la identidad y comprendí que la lucha no era solamente una lucha política, sino también una recuperación espiritual. Y de ahí a la autodefensa. En contexto, en tus palabras, ¿en qué consiste esa disputa por el territorio y esa lucha ancestral en el pueblo mapuche, en el sector en donde estás ubicada? Bien, aquí Puelmapu, que es una parte de Gualmapu. Gualmapu es todo el territorio mapuche, Gulmapu es la parte bajo administración chilena, Puelmapu bajo la administración argentina. Puelmapu tiene un territorio vasto, un territorio que está en manos de las transnacionales, un territorio donde muchos capitales norteamericanos operan. Aquí en Puelmapu hay mucha riqueza petrolífera, gas. La Gualmapu, toda la Gualmapu conecta los dos océanos, va del Pacífico al Atlántico. Y en Puelmapu, además del petróleo, del gas, hay mucha riqueza en minerales. Esto ha provocado, por supuesto, la ambición de los tentáculos extractivistas de las grandes corporaciones que gobiernan el mundo, han llegado a Puelmapu y hoy estamos en una lucha muy tensa donde queremos reafirmar el derecho a la vida no solamente de nuestros pueblos, sino de nuestros territorios. Somos realmente un tapón que impide el avance extractivista de estas grandes corporaciones. Y hay algo más que les preocupa a estos terricidas. Les preocupa la alianza estratégica entre la nación mapuche
y los pueblos criollos en la defensa de la vida. Hay que recordar, Alfonso, que Argentina es plurinacional. Más allá de que el Estado no lo reconozca, los territorios son plurinacionales. Hay 36 naciones indígenas que hemos sido invadidas, que tenemos una fuerza de ocupación en nuestros territorios llamada Argentina. Lo que hay en este momento es una evolución en la conciencia del pueblo criollo que se trata de amalgamar y ensamblar en la lucha por la defensa de los territorios, y un Estado que todavía no termina de entender esa agenda que está instituyéndose desde las fuerzas organizadas de los pueblos. Sí, precisamente, Moira, hay un elemento que mencionas y es clave, el Estado y el tema cultural. Háblanos un poco del papel que ha jugado el Estado en esta lucha por la defensa del territorio o por favorecer a las multinacionales. ¿Cuál ha sido el papel del Estado en esa relación con las multinacionales? Y el tema cultural, cómo se ha logrado sostener la identidad cultural aún y los ataques constantes del Estado y las multinacionales y los medios de comunicación. Bien, la República Argentina es una república colonial. Esto es muy importante definirlo y caracterizarlo de este modo, porque a diferencia de otros estados que reconocen la raíz indígena, Argentina es eurocéntrica. Argentina se ha creído siempre en la Europa de Indoamérica. Y esta raíz colonial de supremacía blanca ha afectado de manera tenaz los derechos de los pueblos indígenas. Este Estado, esta república colonial, ha favorecido desde siempre los intereses europeos en nuestros territorios. Hay que recordar que la conquista del desierto, la llamada conquista del desierto, que fue un plan estratégico de eliminación, de genocidio contra nuestros pueblos, fue financiado por la corona británica. La corona británica que hasta el día de hoy tiene latifundios en la Patagonia. El pueblo mapuche, sin embargo, ha logrado preservar gran parte de su identidad. Yo creo que gracias al resguardo estratégico que han tenido nuestros cuifiquechayén, nuestros ancestros, nuestras ancestras, que nos han transmitido la memoria y el dolor con que hemos podido atravesar un genocidio con todo lo que eso implica. Por supuesto que la cultura nuestra en comparación a Gulumapo, a lo que es Chile, está más debilitada. Chile tuvo, con la llamada pacificación de la Araucanía, una política de más integración o más asimilacionista, mientras que Argentina fue, con la campaña del desierto, una política de verdadero genocidio. Entonces, el epistemicidio, todo lo que tenía que ver con la cultura fue agredida y sigue siendo agredida de manera constante. Pero hay un renuevo generacional, hay un semillero que está floreciendo, que está decidida a luchar por esa identidad. Ser gente de la tierra, mapuche significa gente de la tierra, implica un modo de ser y estar en el mundo de manera diferente. Así que hay dos cosmovisiones confrontando permanentemente. Un Estado colonial que lo que busca es beneficiar a las corporaciones, al saqueo, al extractivismo, al terricidio, a la muerte, y un pueblo, una nación como la nación mapuche decidida a defender la vida, a preservar la identidad y sobre todo a hacer nacer una nueva matriz civilizatoria. Una nueva matriz civilizatoria, eso es clave, ante una lógica colonial que aún pervive en los territorios de nuestra América. Cuéntanos un poco de esas empresas, interesante poderlas ubicar y poderlas nombrar, esas empresas que hoy y esos entornos que siguen regalando, siguen despojando los territorios. ¿Cuáles serían esas para resaltar y poder dejarlas acá en evidencia, si se quiere? Bueno, tenemos a Pan American Silver, cuyo accionista, uno de los principales, Billy Gates. Tenemos a Chevron, está también el empresariado de Qatar, es el Principado de Qatar, está teniendo territorio mapuche, usurpando territorio mapuche, está luchando una hermana nuestra, una lamien llamada Soledad Cayunao, con su familia, con el príncipe de Qatar, nada más y nada menos,
que el gobierno de Macri le ha permitido comprar las nacientes del río del Leufu, Chubut, el principal río que atraviesa la provincia de Chubut. Y esas nacientes que teóricamente están prohibidas, no deberían ser vendidas porque son también zona de frontera de soberanía, durante el gobierno de Macri se consumó la venta de esas nacientes que hoy, por supuesto, está perjudicando al pueblo mapuche. Tenemos a Ted Turner también, entre otros grandes latifundistas, usurpando territorio mapuche. Tenemos a Sylvester Stallone usurpando territorio mapuche. Incluso hay una lamguien nuestra, Juana Hueche, que le decimos la Mujer Maravilla, porque todos los días lucha contra Rambo. Si realmente, si alguna vez hubiera estado aquí Gabriel García Márquez, supongo que hubiera inspirado aún a redoblar la apuesta de Macondo. La Patagonia, pues el Mapu es el Macondo de Sudamérica. Total, estás hablando de pesos pesados. La nación mapuche es una, quisiera que nos los explicaras. Está dividida por razones geopolíticas, por esas divisiones políticas, pero explícanos un poco eso. Es una sola y hace presencia en un territorio que está dividido por otras razones. Explícanos un poco eso, por favor. Sí. La nación mapuche tiene aproximadamente 14.000 años de historia en estos territorios. Lo que es Gualmapu, somos una sola nación con un solo idioma, con una misma cosmovisión, un Cuifiquimun, una sabiduría ancestral. La nación mapuche no está dividida, sino que está con sus territorios usurpados. Es decir, hay dos fuerzas de ocupación sobre nuestro territorio, el Estado chileno y el Estado argentino, y han hecho de la cordillera de los Andes una frontera, cuando para nosotros la cordillera de los Andes era un puente de unión entre el Pacífico y el Atlántico. Hoy se está fortificando las fronteras entre Puelmapu y Gulumapu para, entre otras cosas, seguir agrediendo el derecho de tránsito del pueblo mapuche. Bien, cuéntanos un poco del papel que juega el sistema educativo, la formación, las escuelas, las universidades. Hoy tenemos una generación formada, pero ahí también hay una confrontación en maneras de ver el mundo y maneras de transformarlo. ¿Cómo ha sido ese encuentro con ese mundo de la academia, por así decirlo? La verdad es que el sistema educativo responde a un modelo colonizador del pensamiento, de los modos y costumbres de los pueblos, es decir, para construir la hegemonía de un Estado, de una nación, la nación inventada o la nación inoculada, que es la nación argentina, sobre los territorios indígenas, fue necesario homogeneizar y homogeneizar desde una mirada supremacista. Entonces, muchos de quienes pensaron ese modelo educativo lo pensaban para aniquilar las culturas ancestrales preexistentes a este Estado. Ese modelo educativo hasta hoy es un modelo que es negacionista, es un modelo que no habla de la verdadera historia, de la presencia de las naciones indígenas, es un modelo que asume o parte, digamos, su análisis desde la geopolítica actual y no de la cosmografía ancestral a la que pertenecemos los pueblos indígenas. Es un modelo que también contribuye, decimos, al epistemicidio, porque va aniquilando los idiomas originarios, las lenguas ancestrales. Estamos en una lucha permanente por buscar alternativas educativas que puedan fortalecer la identidad de nuestros pichiqueches, de nuestra niñez. Por eso, por ejemplo, el Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir está elaborando un proyecto de pluriversidad. Decimos, una universidad es un solo universo. La pluriversidad son muchos universos dialogando entre sí, en una igualdad de condición de reciprocidad, de respeto, de amorosidad, de recuperación del pensamiento ancestral. Esta pluriversidad nos va a permitir recuperar saberes, Alfonso, que en Argentina están criminalizados. En la Argentina se criminaliza a las mujeres y a los hombres medicina. Si una mujer medicina asiste a un parto, se le puede aplicar una penalización por práctica ilegal de la medicina. Pero a su vez, el Estado no tiene dentro de la oferta educativa ningún tipo de certificación de partería ancestral indígena.
cuando es un servicio que cada vez hay más personas, no solamente indígenas, sino incluso mujeres blancas, que buscan esa forma de traer hijos al mundo, porque los partos indígenas tienen una poesía y una belleza y una amorosidad que lamentablemente la oferta sanitaria de los hospitales no ofrecen. Entonces, la pluriversidad va a venir a responder a esa necesidad de empezar a dar también cobertura y legitimar esos saberes. La academia, desde su sitial supremacista, ha decidido qué son saberes o conocimientos válidos y cuáles son esoterismo, cuáles son culturas subalternas. Nosotras vamos a pelearle de igual a igual a la academia con nuestros saberes, prácticas que son necesarias e imprescindibles en estos tiempos. Nombraste algo importante. Quisiera que profundizáramos en el papel de la mujer en estas luchas por la defensa de la tierra, el territorio y la vida y la permanencia de la identidad cultural. El papel es determinante porque además nos están matando, nos están asesinando de múltiples formas. Estamos, por ejemplo, en una campaña contra el chineo. El chineo es una práctica colonial traída desde España con la corona que ha subsistido hasta el día de hoy, donde violan y asesinan a nuestras niñas, a las niñas indígenas en el norte del país. Entonces, no nos queda otra cosa a las hermanas de todos los pueblos despertar y salir a luchar, porque también nuestros hombres han sido atravesados por la colonización, porque también nuestros hombres lamentablemente se han vuelto absolutamente patriarcales. Entonces, nosotros decimos que nuestra lucha antipatriarcal es una lucha anticolonial, es una lucha que hace al mundo, es una lucha revolucionaria que nace desde la fuerza telúrica de nuestra tierra hacia el mundo, porque queremos cambiarlo todo, es imprescindible. Por eso ese despertar de todas las mujeres del mundo. La lucha antipatriarcal necesita que todas las mujeres nos comprometamos también con una lucha anticolonial por la preservación de la vida, por la preservación no solamente de los territorios, sino también de las diversidades. Las diversidades son parte de ese ecosistema perceptible necesario para seguir tejiendo un mundo realmente de articulación y de fuerzas que equilibren y que luchen contra este patriarcado. Muy bien. Supimos hace poco de las luchas que se dan en favor de la libertad de Wallace y de lo que ocurrió con Maldonado en las tierras de Benetton. Háblanos un poco de ese tema. Bueno, primero explicarle a los televidentes que Benetton tiene que haber una complicidad perversa por parte del Estado, porque realmente acá son enormes. La situación de represión que ha sufrido nuestro pueblo, entre otras cosas, la muerte del compañero Santiago Maldonado y la acción no solamente con Facundo Wallace, sino con muchos también, todavía hoy están encargados, tienen que estar constantemente declarando y siendo acosados judicialmente. Esto fue posible porque también hay una impunidad social, hay un pueblo que es sumamente racista y que está avalando estas conductas de los gobiernos. Todos los loncos, todas las machis, todos los pulamgués, los huichafes, que estamos por la represión en los territorios, sino también por la constante judicialización. Por ahí ha cobrado más vidriera pública, digo yo, la situación de Facundo Jones Wallace, porque en cierta medida necesitaban los grandes medios de comunicación hegemónicos de derecha reducir la lucha de un pueblo de 4 millones de personas, reducir esa lucha a un solo personaje. Y ese personaje tal vez tenía características que a ellos
les servía, porque no hablan de todas las otras mujeres, de todos los loncos, de todas las machis, de todas las huichafes que están dando pelea en los territorios. Se menciona y se centra sobre una figura, y creo que también eso no es casual, eso es parte de toda una ingeniería comunicacional, social y política perversa que los medios de comunicación mercenarios de las transnacionales construyen. Bien, para ir cerrando este espacio y muy interesante, tenemos muchos más temas para profundizar y esperamos seguirnos encontrando. Un llamado a la solidaridad, a la acción solidaria. ¿Qué haría falta ahí para fortalecer no solo las luchas del pueblo mapuche, sino también las luchas por la defensa de la vida, la tierra y el territorio en toda nuestra América? Creo que debemos entender que la preservación y la garantía, la plenitud de la vida de todos los pueblos ancestrales preexistentes a los estados se tejen como una urdimbre firme en este telar de la vida con todos los ecosistemas y los territorios. Es decir, no se puede pensar el Amazonas si no se garantiza la vida de los pueblos amazónicos. Entonces no podemos seguir abstrayéndonos, creer que la lucha ambiental tiene una parcialidad, que solo son los ecosistemas tangibles. La lucha por la vida de los territorios implica la vida de los pueblos, implica la vida de los ecosistemas y también la vida de la espiritualidad de esos pueblos. Es decir, hay ecosistemas perceptibles. Creemos que la lucha contra el terricidio es una lucha que puede ser trabajada de manera plurinacional e internacional. Es decir, somos terrícolas, Alfonso, ante todas las cosas. Esa es nuestra principal y primordial identidad que nos unifica, ser terrícolas. Y nos debe doler la muerte y la desaparición y la eliminación de todas las formas de vida. Y estamos en condiciones de salir a pelear, estamos en condiciones de salir a luchar, porque nuestra principal aliada es la Mapu, es la tierra. Moira, agradecerte por todas estas enseñanzas, por esta información que nos brindas y nos seguiremos encontrando. Estas son luchas que tenemos, como lo dices, como terrícolas, como habitantes de la madre tierra. Muchas gracias, Moira, y agradecerte por aceptar la invitación y este tiempo que nos compartes. Romé Mañón, muchas gracias y Marichi Huevo, venceremos. Venceremos, así será. Bien, nos va quedando claro, el papel del Estado desafortunadamente ha sido en favor de las multinacionales, apalancando un constante despojo. Nos queda la tarea como pueblos de articularnos y articular las luchas desde abajo, desde los pueblos, las tradiciones, para salvaguardar la vida, la tierra y el territorio. Bien, nos seguiremos encontrando en este espacio para seguir profundizando sobre los temas esenciales de nuestra América en la voz de sus protagonistas. Síganos en nuestras redes.